Hoy iniciamos entonces el Sefer Yehoshua, el libro de Josué, conocido popularmente como Josué en el mundo cristiano, que su nombre original es Yehoshua. Yehoshua comienza este libro, que es un libro enigmático, un libro muy conocido por algunos pasajes que se hicieron muy popular en las tradiciones cristianas y judías, como el verso 9, 8, 9 del capítulo 1, de mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes, porque yo, Hashem, estoy contigo, entre otros. El libro de Yehoshua comienza a narrar el ingreso de forma progresiva ya de los descendientes de los hebreos que salieron de Egipto. Y narra todo este proceso de cómo se da el ingreso, cómo acontece que el pueblo hebreo que salió de la esclavitud en Egipto ingresa a tomar posesión de lo que Hashem le había prometido. Y cabe destacar históricamente que el cumplido de tomar posesión no es oficialmente una promesa que se le da a los que salieron de Egipto. Eso es lo primero que debemos destacar aquí de manera de introducción antes de tocar los versículos del primer capítulo. ¿Por qué existe la necesidad de que este grupo de personas nómadas que han pasado por un proceso en el desierto y que no son, dicho sea de paso, en su 99% las personas que estaban esclavas en Egipto, sino sus descendientes, como vimos que los que salieron de Egipto por diversas razones fallecieron, algunos en el proceso de rebelión de Cora, otros en el proceso del becerro de oro y otros en el proceso de la petición de volver a Egipto porque allí estábamos mejor y no creyeron que Dios podía sustentarlo en el desierto, pues entonces murieron y fueron en el camino, fueron naciendo otra generación. De hecho, la historia nos cuenta, nos narra que hubo un momento en donde la ropa en el desierto se desgastaba y le crecía, que es un símil para referirse al proceso de desarrollo, de crecimiento y de pérdida de actitudes que se pueden generar en la vida de una persona cuando está transitando un desierto en su vida. O sea, normalmente, cuando estamos viviendo un proceso de formación de Dios a nuestras vidas y somos introducidos a un desierto, el desierto de la vida, donde vienen situaciones muy críticas, buscan cambiar nuestra vestimenta, o sea, cambiar nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestro comportamiento ante la vida, ante la espiritualidad,
ante nuestra comprensión en nuestro proceso de búsqueda, y eso está representado en la deterioro y crecimiento y surgimiento de una nueva ropa. Como también lo narra el apóstol Pablo a los Efesios, los nuevos conversos, los nuevos creyentes en el Mashiach, en las naciones, cuando le habla que se despojen del viejo hombre, que es esa actitud de quitarse una camisa y ponerse otra. En cuanto al carácter, en cuanto a la personalidad pasada, él les exhortó que debían de quitarse esa forma de vida de encima. Entonces, este grupo que está entrando a la tierra prometida prácticamente no es el mismo grupo que salió de Egipto. Pero ni al grupo que salió de Egipto, ni a estos que van a entrar a la tierra prometida, es que originalmente Hashem le promete la tierra. Eso es algo también importante a destacar, que se le olvida a veces a la gente cuando estudia. Esta hazaña que tanto Josué como los demás integrantes del pueblo hebreo están experimentando es el cumplimiento de una promesa que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, le está realizando a Abraham, a Isaac y Jacob. Esa a los patriarcas, empezando por Abraham, que Hashem le dice, yo te voy a dar esta tierra. Incluso le dice a Abraham, sal y mira, todo lo que tú veas con tus ojos, te lo daré a ti. Y todo lo que tú camines, todo el lugar que tú camines, te lo daré a ti. Y Abraham hizo un amplio recorrido en el oriente, buscando estabilidad espiritual y estabilidad física, porque las condiciones en la antigüedad no eran las mismas que ahora. E incluso todavía hoy en día, el suelo de Israel, que vive de la agricultura, depende del milagro del agua, porque el oriente está atravesado por desierto. Entonces, en la búsqueda de preservación de la vida de él y de su familia, Abraham recorrió lugares en el oriente buscando sustento. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del episodio cuando él tiene que bajar a Egipto. Dice que había hambre en la tierra. Tuvo que bajar a Egipto para preservar la vida. Lo mismo pasó con Isaac. Y luego Jacob no va a Egipto a preservar su vida, pero para preservar su vida tiene que irse a Padán Aram, que es uno de los territorios donde descansó también Abraham. Y allí en Padán Aram entonces él salva la vida de manos de Esaú, su hermano mayor. Entonces, este libro es el testamento que nos certifica el cumplimiento de una promesa que el santo, bendito sea, le hizo a los patriarcas. Ellos están disfrutando de esa promesa. O van a entrar a disfrutar de esa promesa, de esa tierra que fluye leche y miel. Si lo llevamos al plano del alma, Abraham representa la raíz del alma. Hemos aprendido en la antigüedad de que nosotros, cada uno de manera individual, viene de una raíz, de un alma raíz.
que esa alma raíz está plena y en un estado de conciencia más elevado que el que tenemos aquí, y es la que se hace responsable de todo lo que venimos a hacer aquí. No desciende ella totalmente plena porque tiene una dimensión muy grande para entrarse en un cuerpo. Entonces se va entrando por pedazos. Y hay un pedazo que entra en una oportunidad, trabaja espiritualmente, desarrolla información, la lleva y luego entonces viene otro pedazo. Y eso es lo que se ha llamado la reencarnación o la rotación del alma. Abraham representa entonces esa raíz macro, a nivel macro, que tiene la información general de la misión. Y este pueblo que entra entonces representa todas esas chispas, todas esas almas que se desprenden de ahí y que van a entrar a un nuevo estado, a un nuevo nivel. Por eso se llama una tierra que fluye leche y miel. Es un estado. Es un estado de bonanza, de prosperidad, de completitud. Pero no es que es un sitio donde llueve leche, tú puedes beber leche y tú aprietas un árbol y sale miel. No. Leche, fluye leche y miel es un símil para hablar de un estado que se experimenta de plenitud ahí, que es lo que va a suceder en el futuro cuando nosotros terminemos la reparación del mundo, terminemos el tikkun. En este mundo han existido diferentes creaciones en este mismo mundo. Este mundo del planeta Tierra tiene alrededor de 15.000 millones de años creados. Y cada 6.000 años hay una creación, ha existido una creación que ha vivido aquí. Cada una de esas creaciones ha dejado una influencia en el mundo. Esa influencia, que es mala, buena, etc., a nosotros como última generación nos ha sido asignado rectificarlo. Entonces todo el mal que nosotros vemos, vivenciamos o fomentamos, debemos de rectificarlo, y es esto representado en los momentos, y que en este libro lo vamos a ver también, y lo hemos venido viendo en los libros anteriores. Él es representado por la expulsión de los otros pueblos de la tierra. Entonces la reparación, de manera general, el tikkun que nosotros vamos realizando es eliminar esos paradigmas, esas actitudes, esas acciones que fueron fomentadas por creaciones pasadas y que han quedado vibrando en el ambiente energéticamente, y nosotros entramos en contacto con ella. Cuando una persona se aleja de la comunión, de la santificación, se hace sensible a esa vibración que hay en el ambiente, esa contaminación espiritual que hay en el ambiente, y es seducido a realizar actos incorrectos, actos impuros
que son propios de creaciones antiguas. Nunca podemos olvidar la frase: y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios creó. Los animales del campo, hemos explicado que es una referencia a otros seres que han vivido aquí. Este es el campo, el mundo. Entonces, la serpiente es más astuta porque fue la última creación antes de la creación de Adán y Eva. Entonces tenía todo el background, tiene todo el background, todo el conocimiento de las creaciones y acontecimientos anteriores. Esa nueva creación con la que él está interactuando no tenía aún todo ese conocimiento. Todo ese conocimiento, a medida que van interactuando con el plano creacional, es que lo iban a ir descubriendo. Y por eso también está escrito: y conocieron y accedieron al árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea, entraron en una dimensión de entender todo lo que había sucedido y lo que había en el entorno, lo bueno que había en el entorno y lo malo que había en el entorno. Y entonces el próximo paso de la nueva creación, que sería en el Mashiach, era entender la vida, y por eso a ellos se le pausa, se le bloquea esa posibilidad, y la Torá de manera metafórica dice: saquémoslos, no sea que alarguen su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre, porque esa es una faceta que se dará con la nueva creación en el Mashiach. Y es por ello que el apóstol Pablo dice que hay un postrer, hay un posterior Adán, el postrer Adán, donde todos somos parte de ese cuerpo, místicamente hablando, y donde todos somos una nueva creación. La creación post-adámica en el Mashiach, entonces, con el conocimiento de lo que pasó a la generación adámica, tiene que luchar por lograr acceder al mérito de la vida. Entonces, por eso la Biblia se encarga, el Nuevo Testamento se encarga de decirnos que somos nuevas criaturas y que tenemos vida y vida en abundancia. Porque ya después del Mashiach, nuestro parámetro no tiene que ser el conocimiento del bien y del mal, sino el conocimiento de la vida eterna. Y esa es la conciencia la que debemos centrar. Entonces, todas las Neshamot, las almas que se mantengan firmes en el proceso del desierto y desplacen la queja en el desierto, desplacen la rebelión en el desierto y se mantengan sirviendo firmemente, fielmente al Eterno, entonces entrarán a ese estado de la tierra que fluye leche y miel. Esa es la introducción de este nuevo libro que vamos a leer. Entonces dice el Sefer Yehoshua, el libro de Josué: y fue después de morir Moshe, sirviente del Eterno, que habló Hashem a Yehoshua, hijo de Nun, Ben Nun, sirviente de Moshe, diciendo: Moshe
mi sirviente ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jardín, o el que se ha mal interpretado el Mar Rojo, el Jardín, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hace referencia a los hijos de Israel porque son descendientes de Jacob. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, a vosotros lo he dado, como le dije a Moshe. Desde el desierto hasta el Líbano y hasta el río grande, el río Perat, toda la tierra de los Gitín, hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro confín. No podrá pararse nadie delante de ti en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Me voy a parar aquí para explicar el tema de la posesión de la tierra, que es un tema histórico importante. Y también para que vosotros sepáis defenderos cuando se encuentren con personas que son antisemitas, que denigran a Israel porque no entienden el tema de la guerra santa por la tierra. Cuando uno lee así, a grosso modo, la Torá, pudiera interpretar que Dios está mandando a sacar a esa gente a porra y a porrazo, porque sí, Dios le dio esa tierra y lo mandó a sacar a esa gente, entonces antes se están quedando sin tierra. Como hoy en día todavía hay un conflicto entre los palestinos e Israel, porque los palestinos afirman que esa tierra es de ellos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la realidad de eso? La realidad de eso es lo siguiente. Recordemos que hubo un momento en donde el mundo se terminó. Después de Adán, el mundo colapsó en la generación de Noah. Y el mundo colapsó en la generación de Noah porque seres espirituales se casaron con las mujeres, las hijas de los hombres. Nacieron gigantes y corrompieron la tierra enseñando todo tipo de cosas negativas. Cuando la tierra es inundada con el diluvio y mueren la gran mayoría de esos gigantes, la tradición cuenta que hubieron 4 que pudieron salvar la vida porque se arreguindaron del arca y se pudieron salvar, y luego entonces procrearon nuevamente tiempos después, y eso dio como resultado que siguiera una descendencia de ellos en la tierra. Pero cuando termina el diluvio, Noé, una de las cosas que le correspondió hacer fue repartir la tierra de ese nuevo mundo a sus 3 hijos, que el Midrash incluso cuenta fue la razón por la que su hijo más pequeño, Cam, lo castró, porque Cam pensó, nosotros somos 3 nada más, la tierra es bien grande para nosotros, pero si mi papá tiene otro hijo, a mí me va a tocar menos tierra. Y él lo castró para que Noé no tuviera más hijos. Y sabemos que Noé después lo maldice a su nieta, al hijo de Cam, etc. Pero él reparte la tierra entre sus 3 hijos. Los 3 hijos de Noé son Cam, Jafet y Sem. Hay que prestar mucha atención a eso, y por eso es que hay que leer las genealogías en la Biblia.
esa gran lista de nombres que a veces se torna como tediosa para la gente, es importante leerla. ¿Por qué? Porque cada uno de los hijos tiene pueblos que desciende de ellos. Entonces, el término de tierra que Dios le está diciendo a Josué que le va a dar, es el término de tierra que le correspondió a Sem, Melquisedec, hijo de Noé. Y ese número, esa tierra, por línea genealógica, le corresponde a Abraham, que es descendiente de Sem. Pero ¿qué sucede? Que después del diluvio se da otro repartimiento de la tierra en la Torre de Babel. Entonces la tierra comienza a ser sobrepoblada y los habitantes de la tierra lo que hacían era que delimitaban los espacios con jardines, con huertos, etcétera, para delimitar, o pozos. Por eso es que vemos, por ejemplo, un debate en Roboot con los criados de Isaac y los criados de no me acuerdo el nombre ahora, me llegará más ahorita. Se da un altercado allí por los pozos, y uno decía de Ficol, la gente de Ficol decían que ese espacio era de ellos, la gente de Isaac decía que ese espacio era de ellos, porque se delimitaba o con huertos, jardines o pozos. Desde la época de Babel, entonces se comenzó a tomar tierra, pero hay un espacio de tierra que por ley le corresponde a Abraham por ser descendiente de Sem, y Sem tiene un pedazo de tierra. Por todas las situaciones históricas que se fueron dando en el Oriente, y recordemos que Abraham tuvo que viajar a Egipto, tuvo que asentarse en diferentes lugares, se fue al Negev, etcétera. Cada vez que Abraham sale, nada más hay que usar la lógica simple, cada vez que Abraham sale, la tierra no tiene quien la cuide, entonces viene un ermitaño y se asienta ahí en la tierra. Pero hay un juramento y una promesa encima de esa tierra para la descendencia de Abraham. Viene Jacob, vienen los hijos de Jacob, retoman la tierra, pelean con algunos de los pueblos. Viene la hambruna y se van a Egipto de nuevo. ¿Con quién queda la tierra deshabitada, despoblada? Cualquiera viene y la toma. Entonces, en el exilio que tienen los hijos de Jacob, que es más largo que el exilio que tuvo Abraham cuando se fue al Negev, cuando se fue a Egipto, cuando se fue a Padán Aram, las épocas son más cortas. Cuando se van los hijos de Jacob por hambruna del territorio hacia Egipto, son 430 años. En esos 430 años, tierra de nadie, todo el que venía la cogía. ¿Qué tienen en la conciencia los hijos? Bueno, que esa tierra es de ellos, porque ellos nacieron ahí y sus papás estaban ahí, pero ellos no saben, o quizá lo saben por tradición, pero no lo afirman, de que esa tierra es de esa gente que están en Egipto.
que ya se desapareció por los años, los dueños originales ya no están ahí. Pero está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, que si Dios le prometió a Abraham que esa tierra era de él, eso no puede cambiar. Entonces, ¿qué sucede? 430 años los dueños de esa tierra esclavizados en otra tierra. Todo el que viene y se mete ahí porque no hay aparentemente un dueño físico, se cree titular de la tierra. Noten esto que es importante. Todo el que viene en esos 430 años que los hijos de Jacob están en Egipto, entiende que esa tierra es de ellos porque es una tierra baldía. No hay dueño. Entonces los hijos de ellos que nacen ahí entienden que esa tierra es de ellos porque ellos nacieron ahí y sus padres vivían ahí cuando ellos nacieron. Ellos no vieron a nadie más. ¿Usted ve? Entonces, por lógica, el planteamiento familiar es, bueno, aquí vivieron una gente, pero esa gente se fueron a vivir para Egipto. Esa gente se murieron ahí en Egipto. No van a volver a salir de ahí. ¿Quién se imagina que unos esclavos van a poder rebelarse en contra del imperio más grande que existe en ese momento? Entonces, ese es el planteamiento social que se está dando en ese momento, en ese lugar. Pero esa tierra es de Sem. Dios se la promete a Abraham. E incluso Abraham compra territorio vecino cuando compró el campo de Macpela. Tiene derechos legales porque lo compró delante de los jueces. Y cuenta el Sefer Yazar que incluso ellos hicieron un documento filmado delante de todo el pueblo, porque Abraham sabía que ellos podían jugarle sucio en el futuro. Y cuenta el Midrash que ese título pasó de generación a generación y los hijos de Jacob tenían eso guardado en un baúl. Que de hecho hay un Midrash que dice que cuando ellos fueron a poseer la tierra, se detuvieron en la entrada y fue Judá corriendo a buscar el título para mostrárselo a los que estaban en la tierra y decirle, darle una advertencia: mira, esta tierra es de nosotros, mira el papel aquí donde está. Si ustedes no salen, vamos a tener que pelear con ustedes. Entonces, eso hay que entenderlo para ubicarse en el conflicto que hasta el día de hoy existe en Tierra Santa. Todas esas, cuando este grupo de personas que son descendientes de los que pasaron 430 años en Egipto, vienen ahora a regresar a la tierra de sus antepasados, se encuentra que la tierra está repartida entre diferentes etnias, pero que todas esas etnias tienen algo en particular por lo cual el Eterno no hace que ellos habiten conjuntamente con esa gente, que hubiera sido también una alternativa. Pero ¿qué sucede? Que esos pueblos tenían una conducta incestuosa, tenían una conducta sexual desequilibrada, y por ello es que Hashem los quiere sacar totalmente de la tierra. Incluso dice el Talmud que Josué, antes de tomar la tierra, envió 3 cartas preventivas a los reyes de esos estados que ocupaban el territorio, dándole 3 opciones. La número 1 era abandonar el país para que tomen otra tierra. La segunda era que si deseaban podían permanecer como siervos de Israel. Si eran siervos de Israel, entonces ellos lo podían
discipular, usando un lenguaje más cristianizado. Lo podían discipular y entonces cambiaban su conducta y podían habitar juntos. O por último, si decidían enfrentarse a Israel, iban a ser exterminados porque era Hashem que iba a estar con ellos. Así como lo hizo con Egipto, lo haría con ellos. Eso fue una comunicación diplomática que Josué le envió a ellos. Entonces, esos pueblos, que en su mayoría eran cananitas, eran descendientes de Canaán, y Canaán tenía una distorsión. Fíjense que el fundador de ese pueblo le corta el miembro a su papá. Los cananitas, como deporte principal, tenían la masturbación. Las mujeres cananitas no le gustaba parir para no perder su figura. Los cananitas cogían un animal de una especie con otro animal de otra especie y lo cazaban públicamente, lo ponían a tener relaciones sexuales. Entonces, toda esa depravación había contaminado la tierra, número uno, y dos, se había convertido en un vicio social. Entonces, Dios está llamando a este pueblo que va a entrar a poseer esa tierra, un pueblo kadosh, un pueblo santo. No puede practicar ese tipo de cosas. Y los niños que vienen saliendo de Egipto, que no conocían ese tipo de práctica, que son descendientes de los que salieron de Egipto, que nunca han visto ese tipo de práctica, no podían ser contaminados con esas prácticas. Y esa es la razón por la que Dios dice, no, yo voy a terminar a esa gente, lo voy a sacar de aquí para que ustedes posean la tierra. Entonces, quien no entiende, no tiene ese trasfondo, no tiene esa base histórica que estamos hablando, va a hablar barbaridades en contra de Israel, en contra de Dios, como de hecho lo hacen la gente. No, ese Dios del Antiguo Testamento era un bárbaro, esto y lo otro, pero es una situación que existe que él tiene que desarraigar de la tierra, porque incluso ese comportamiento que estamos citando, que tenían esos pueblos, es un comportamiento enseñado por los gigantes, por los seres híbridos que poblaron la tierra, que ellos contaminaron la tierra con eso, con incesto, con brujería, con magia, etcétera. Entonces, estos pueblos, la mayoría de esos pueblos que vemos, los hititas, los filisteos, que los filisteos son los palestinos, los cananeos, etcétera, son pueblos que sus fundadores o eran híbridos o eran producto de una relación incestuosa. Incluso tenemos ahí los moabitas, los descendientes de las hijas de Lot, que fueron producto de un incesto. Los palestinos fueron producto de un incesto entre dos hermanos. O sea, el origen de estos pueblos es un origen pecaminoso, en un lenguaje más llano. Es un origen pecaminoso y por lo tanto, entonces, Dios tiene dos compromisos. Uno, devolverle la tierra a los nietos de la gente que Él se la prometió y purificar la tierra de la gente que Él está viniendo bregando con ellos desde el tiempo del diluvio. Entonces, ahí es donde tenemos que situarnos. No en discriminación a Israel, no, que los israelitas, que no, como escuchaba un periodista esta semana decir, ellos no aceptan la creación del Estado de Palestina. Ellos no lo aceptan, lo marginan, etcétera. No. Es que Palestina es un problema que se creó en el Oriente. Pero Palestina no es dueño de la tierra. Incluso en el pasado no muy atrás, el Imperio Romano,
en la última expulsión que hizo a Israel de la tierra, bautiza la tierra de Israel como Palestina en honor a los dioses filisteos. Y le cambió el nombre a Jerusalén. Le puso Aéreo, es un nombre complicado, Aéreo, no recuerdo ahora, Aéreo qué sé yo cuánto le puso, ahorita me llega que es el nombre. Pero le cambió el nombre a Jerusalén también. Entonces, hay una generación que se va al exilio porque Roma los expulsa. Y en ese posicionamiento de los palestinos en la tierra de Israel, en la tierra sagrada, nacen nueva generación, nuevos niños, que al nacer en ese territorio declaran que son dueños de la tierra. Pero la ONU en el 1948 declaró el suelo israelí nuevamente como suelo de los judíos, y los judíos regresan nuevamente a la tierra después del holocausto. Y desde ese momento entonces comienza un nuevo conflicto, que es el conflicto que ha existido todos estos años, y cuando existía el antiguo primer ministro palestino Yasser Arafat, los conflictos bélicos que se daban entre Israel y Palestina concluían con que Israel le cedía un pedazo de tierra a los palestinos y con eso había shalom. Pero últimamente, con el apoyo de Estados Unidos y el gobierno de el ex ministro Benjamin Netanyahu, Israel ha podido tener un poquito más de estabilidad en la tierra. Pero esa tierra es una tierra que Noé se la dio a Sem. Y por derecho legal, Abraham es nieto de Sem, adquiere la tierra, pero por encima de ese derecho legal, Dios le dice: todo el trayecto que tú camines aquí, yo te lo voy a dar. Todo lo que tus ojos vean aquí, yo te lo voy a dar. Y a tu descendiente después de ti. Entonces, que Abraham tiene un derecho doble, tiene un derecho por genealogía, por ser nieto de Sem, y por ser de los nietos de Sem, el único que adora a Dios, porque está escrito, fíjense cómo todo se enlaza, está escrito en la Torá que después del nacimiento de Sem, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Bueno, en este caso es Sem, Set, el de Adán, pero Shem viene de esa misma línea. Abraham viene de esa misma línea. Entonces, esa tierra tiene un derecho familiar y un derecho profético. Y eso hay que entenderlo. Y ese privilegio de poder reivindicar eso lo tiene Josué. Lo tiene Yahoshua. Que dicho sea de paso, si se dan cuenta, el mismo nombre de Josué es el mismo nombre del Mesías. Lo único que cambia es la letra E. Josué en hebreo se llama Yehoshua y el Mesías en hebreo se llama Yahoshua con una E, una A. Es la única diferencia. Pero la misión profética de ambos es la misma: introducir al pueblo a la tierra rectificada. El milenio que nosotros vamos a vivir con el Mesías es sinónimo de lo que Josué tiene que hacer con esta gente para entrar a la tierra prometida. E incluso así como Josué lucha con los pueblos para poder tener tranquilidad en esa época, el Mesías tendrá que luchar, como está escrito, las batallas de Dios con los pueblos árabes
que colindan en la tierra de Israel para que podamos tener paz en ese futuro mesiánico. El milenio, la era milenial, no es automáticamente con una varita mágica paz, no. El Mesías tiene que organizar las cosas. Eso lo he enseñado mucho. El Mesías tiene que estabilizar el pueblo en la tierra, consolidarlo. Como está escrito en la historia de David, hay una frase que dice: David consolidó su reino. Pero para David consolidar su reino, tuvo que pelear duro con la gente de Jericó, con los filisteos, que son, vuelvo y repito, son los mismos palestinos. Para él, la gente de Moab, para él poder estabilizar su reino y ya estarse tranquilo y no tener más guerra. Cuando vino Salomón ya no había necesidad de guerra, porque ya David había sometido a los enemigos y los que quisieron ser parte del pueblo, él le dio la oportunidad de dar tributo y de servir al Dios de Israel desde la perspectiva de las leyes que le corresponden a los no judíos. David organizó el mundo antiguo. Por eso trasciende en la historia extrabíblica, se habla de David, porque fue uno de los más grandes reyes, y muchos reyes de la antigüedad tomaban como referencia la historia de David para ellos hacer sus hazañas. Entonces, lo que está haciendo Josué es un símil de lo que tiene que hacer el Mesías. El Mesías, repito, no viene con una varita mágica de que ya yo estoy aquí, yo soy el Hijo de Dios, tienen que obedecerme. No. Habrá guerra. Habrá guerras. Los árabes no se quedan así de que no, que llegó el Mesías. No. Los árabes tienen su propio Mesías, le llaman el imán. Y a los árabes nosotros tenemos que tener siempre consciente que Dios le dijo a Agar, de él también saldrán 12 príncipes. ¿Entiendes? Entonces, los árabes también tienen un derecho profético, pero en su posición. Y el Mesías tiene que lograr convencerlos a ellos de cuál es su posición. Pero eso costará sangre. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Entonces, la sangre derramada en las guerras llevará a un estado de conciencia en el mundo árabe para que puedan habitar juntos el león y el cordero en la tierra prometida. No sé si ustedes están entendiendo esta profecía. Esto es a la luz del entendimiento. Entonces, eso es importante entenderlo y destacarlo. Entonces sigue diciendo el libro. No podrá pararse nadie delante de ti en todos los días de tu vida. Eso él lo está invistiendo como un general de guerra. Como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Eso va a pasar con el Mesías. Dios no lo va a abandonar. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás heredar a este pueblo la tierra que juré a sus padres dar a ellos. Usted ve que hay una promesa a los antepasados. Dice, solamente esfuérzate. Sé valiente, mucho, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que te ordenó Moisés, mi sirviente. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas buen éxito a donde quiera que vayas. Está escrito que el Mesías nos revelará la ley. Por eso le dicen a Josué que no se aparte de ti la ley. Y le dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás de él de día y de noche, para que cuides de obrar de acuerdo con todo aquello que esté escrito en él. Porque entonces harás prósperos tus caminos y entonces tendrás éxito. Entonces,
una de las cosas que va a garantizar el éxito del Mashiach es su apego a la ley, su apego a la Torah. Y la gente piensa que la ley, cuando se habla de la ley, es solamente tiene que ver con temas litúrgicos. No, la ley tiene diversos temas. La ley tiene justicia social. Entonces, ¿cuál es el mayor apego que el Mashiach va a tener? Porque ya no estamos hablando de liturgia del templo. Estamos hablando de que el Mesías, cuando venga, independientemente de que haya templo, el enfoque jurídico del Mesías es la justicia social. Por eso está escrito, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. ¿Por qué? Porque el justo lo que aplica es justicia social. Y Yeshua, en su primera parte de la misión sacerdotal, en la misión sacerdotal, él demostró el interés por la justicia. Esta gente, tengo compasión de la gente porque tienen mucho tiempo conmigo, denle comida. Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué tú quieres que te haga? Que recobre la vista, vete, tu fe te sanó. Una práctica de la justicia social. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, cualquiera que le diga a su hermano necio o fatuo es culpable de muerte. Oíste que fue dicho, ama a tu prójimo, pero yo te digo, ama también a tu enemigo. Eso es justicia social. Entonces, la ley que sale de la boca del Mashiach es una ley de justicia social para orientar nuestra alma a vivir en shalom. El mundo hoy en día no vive en shalom. Y esa justicia social también conlleva ir a la guerra para que los otros pueblos se sometan a ese planteamiento ideológico. ¿Usted ve? Una cosa es ir a la guerra por pretender quitarle lo que el otro pueblo tiene. Como por ejemplo, vamos a hacer una guerra para quitarle el petróleo. Esa no es la idea del conflicto bélico en la era del Mashiach. En la era del Mashiach la guerra está justificada por la necesidad de que esos pueblos entiendan la justicia social de la ley y se aplique para que haya paz en el mundo. Entonces la idea de la pacificación del mundo se va a producir a través de un conflicto bélico que haga entender a los otros pueblos el implantamiento de la justicia social. Esa es la idea. No se puede uno alejar de esa realidad. No se puede alejar. Entonces eso le dará éxito al Mesías y es lo que el Eterno le está planteando a Josué. Entonces, tú tienes que aprenderte la ley para que tengas éxito y así él pueda, como caudillo, educar al pueblo y educar a aquellos de las naciones que cuando vean el conflicto y vean que no pueden ganarle a Israel, decidan ser parte de Israel. Entonces hay que educarlos porque vienen con una mente muy reprobada. Una mente totalmente reprobada. Por eso, usted en una congregación no puede tener el mismo sistema que tiene el mundo. El mismo sistema, el mismo comportamiento, las mismas dinámicas. Usted tiene que brindarle un escenario totalmente diferente al que viene del mundo para que su conciencia cambie. Porque si no, se queda ahí condicionado, se queda habituado y sus comportamientos mundanos no cambian porque usted tiene el mismo sistema, el mismo esquema del mundo. Pero eso no trata de un código de vestimenta, no, es un código de comportamiento moral y ético que usted tiene que desarrollar en la congregación para que cuando el que viene de afuera, el no creyente, venga a creer, su comportamiento cambie y adopte una ética diferente a la ética del mundo. Cuando la Escritura dice que no somos de este mundo,
se refiere a que nuestro código ético y moral es diferente a los del mundo. Pablo lo dice de la siguiente manera a los Efesios: el que robaba que ya no robe, sino que trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que comparta con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, más bien la que sea buena para la edificación de los oyentes. Y quítese de vosotros toda amargura, enojo, celos, disensiones, pleitos, borracheras, orgías, herejías y cosas semejantes a estas, de las cuales yo le he hablado desde otro tiempo, que los que practican tales cosas no heredarán el Malhut Hashamayim, el reino del cielo. Esa es la ideología. Entonces, el caudillo tiene que ser versado en la Torá para poderle enseñar a la gente los códigos éticos y morales, no lo litúrgico. Fíjense que a Josué no se le está hablando de nada del templo, se le está hablando de el manejo de la Torá para transmitir los códigos éticos de la Torá y para que él mismo lo viva, que era lo que hacía David. David tenía una conciencia moral muy bien estructurada. Es por eso que cuando pasa el acontecimiento de la muerte de Urías, el profeta lo que le trae es un juicio moral. Mira, se dice que hay un hombre que tenía 100 ovejas, y teniendo 100 ovejas le vino un visitante y él mandó a matar la oveja del vecino. ¿Qué tú crees que se merece ese hombre? Es un juicio moral. Automáticamente la moral correcta de David dice: ese hombre requiere la muerte, ese hombre eres tú. ¿Qué dijo David? Se justificó. Dijo: he pecado. Que la gente lo malinterpreta y piensa que por el contexto está hablando de lo que le pasó a Urías. Urías es el corderito que se mató. He pecado. Él no dijo: no, yo soy el rey, era legítimo que yo lo hiciera. No, he pecado. Porque tiene una conciencia moral muy estructurada. Un rey de otras naciones no juzga de esa forma, porque los reyes de las naciones se creían dioses y para ellos era legítimo cualquier acto inmoral que hicieran. Esa es la razón, por ejemplo, por la que Abraham le dice al rey Agar: no, ella es mi hermana. ¿Por qué? Porque estaba establecido entre los reyes paganos, principalmente los reyes egipcios, de que un hombre normal no podía tomar la mujer de otro. Eso era pena de muerte. Pero el rey, si quería la mujer de otro hombre, lo mandaba a matar al otro hombre y cogía a la mujer. Entonces, Abraham, sabiendo eso, cuando se da cuenta que el rey pretende a su esposa, dice: no, somos hermanos, para preservar su vida. Porque él sabía que ese rey no tenía un código ético. Entonces, Dios le está diciendo a Josué: tú tienes que estudiar la Torá para que tú desarrolles un código ético en tu conciencia, y con esa ética tú puedas moldear el comportamiento de los muchachos que van a entrar a esta tierra, porque recuerda que esa gente que viven ahí tienen un comportamiento ético y moral distorsionado de la realidad y muy alejados de la Torá. Y ellos no pueden copiar ese comportamiento. Entonces, para que ellos no copien ese comportamiento, quien los va a dirigir a ellos tiene que tener un conocimiento de la Torá tan pleno que al transmitírselo provoque en ellos un cambio en sus vidas. Y provoque en ellos un paradigma moral tan fuerte, tan nutrido, que por nada en la vida van a querer imitar el comportamiento de esos pueblos que están viviendo en la tierra que a ellos se les corresponde. Esa es la idea. Yo creo que eso está más claro que el agua. Entonces, sigue diciendo el verso 9. Ciertamente te ordené, esfuérzate y sé valiente. Hasad, hasad. No temas,
no tengas miedo, porque Hashem, tu Eloa, está contigo a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Entonces, en esa época, ¿por qué él le habla de eso, de que no tengas miedo, por ejemplo? Porque en ese momento, en esa época que estaba viviendo Josué, no había ningún inconveniente en que la gente cogiera espacios libres para colonizarlos. La gente colonizaba, la gente cogía, bueno, aquí no está viviendo nadie, lo cogía. Y entonces ese tipo de gente que se asentó de esa forma es con la que él va a tener que lidiar, porque esa tierra donde ellos se están asentando, que supuestamente no hay nadie, es de ellos. Pero si este tipo tiene 20 años que se metió ahí, no había nadie, y ahora tú vienes y dices que yo soy el dueño, eso es un conflicto, porque tú no puedes sacar a esa gente, no. Esa gente, tú tienes que demostrarle que eso es tuyo, porque eso estaba baldío y ellos lo arreglaron y ellos invirtieron, y mientras estaban invirtiendo no apareció ningún dueño. Entonces él tiene que tener las agallas, la fuerza, para demostrarle en primer lugar por las palabras que eso es de ellos, y si no quieren, entonces tiene que pelear. Entonces, la Torá indica que era necesario expulsarlo de la tierra porque la tierra era sagrada. Era sagrada porque el santo la prometió como herencia. Entonces, la inmoralidad extrema de esos pueblos, tenían una corrupción sexual, como cité ahorita, no le permitía a Israel habitar juntamente con ellos. Hay un ejemplo, por ejemplo, en la Torá, que cuando la tribu de Jacob descansó en esos alrededores, un príncipe de una de esas ciudades violó a la hija menor de Jacob. ¿Entiendes? Un tipo que era Jacob era un hombre pacífico, un grupo de pastores. ¿Entiendes? Pero el pueblo de ese príncipe vio a ese príncipe como un héroe. Por eso es que los hijos de Jacob le dicen, no, vamos a hacer, la alianza que vamos a hacer, que ustedes se van a circuncidar todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres de esa generación, de ese pueblo, vieron a Siquén como un tipo, como un héroe, porque violó a Dina, porque usó la fuerza machista, la fuerza viril sobre ella y la dominó. ¿Entiendes? Que si ellos se hubieran quedado vivos, le hacen hasta una estatua de reconocimiento a él por haber hecho esa gran hazaña desde el punto de vista de ellos. ¿Entiendes? Entonces, hay una Gemara, hay un tratado en el Talmud, Pesajín, que dice que parece que el fundador de esos pueblos había dejado como una ley obligatoria que amaran el robo, amaran el incesto, amaran el maltrato a los extranjeros, porque eso era lo que se cultivaba en esos lugares. Entonces, el pecado de esos pueblos llegó ya a tal nivel en el cielo que ya la profecía de expulsar a esos siete principales pueblos en Canaán, que se desocuparan la tierra y entregársela a los hijos de Israel para que la santificaran, para que la purificaran. Entonces, trayéndolo a nuestro plano nuevamente, nuestro trabajo como almas colectivo en este mundo, atrayendo la santidad a este mundo con nuestra práctica de la Torá, es purificar toda la energía tóxica del pecado que fue cometido
de todas las creaciones antiguas antes que nosotros en estos 15.000 millones de años. Ese es el tikkun, cuando los judíos llaman el tikkun olam, la última rectificación. Ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que atraer la santidad, la kedushá, a este plano, a este mundo, para que con nuestra práctica de la kedushá en este mundo nosotros santifiquemos el mundo. ¿Entiendes? Por eso Yeshua le dice a los discípulos, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque el nombre de Hashem no puede pronunciarse en un mundo podrido. Por esa razón, el Cohen Hagadol solamente pronunciaba el nombre de Hashem el día de Yom HaKippurim, que era un día donde había un estado de plenitud plena. Había ayuno, no había sexo. Fíjense que una de las prohibiciones de Yom Kippur es no tener sexo, porque ahí se repara esa conciencia animal de todos estos pueblos. Y con el ayuno se hace descender un estado de santidad plena. Y por eso se podía pronunciar una vez al año el Shem HaMevorah de Kadosh Baruj Hu. Porque ese nombre es santificado, o sea, está apartado de todo pecado, de toda impureza. Bien, espero que lo estén disfrutando. Sigue diciendo el libro, verso 10 del capítulo 1. Y entonces ordenó Yehoshua a los alguaciles del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo: preparad para vosotros vianda, porque dentro de 3 días vosotros pasaréis este Jardín para ir a tomar posesión de la tierra que el Eterno vuestro Eloa os dará para heredarla. Esto es una herencia, la tierra es una herencia. No se la prometió a ellos mismos, sino que ellos la estaban heredando. Era su herencia. Y le dice que tenían que comer bien, porque después en 3 días, iban a durar 3 días pasando el jardín, el río. Eso implicaba que iban a tener que ayunar, porque es un tránsito espiritual. Es un tránsito espiritual. Yo enseñé una vez, y ahora ustedes lo van a entender mejor, va a estar ratificado ahora, que todo creyente, una vez en su vida, por lo menos una vez en su vida, tiene que hacer 3 días de ayuno para pasar a otro nivel. O sea, por lo menos una vez en su vida. Josué le dice aquí: coman bien, porque dentro de 3 días vamos a pasar el Jardín. O sea, un ayuno de 3 días te capacita, te sensibiliza para tú poder pasar a otro estado de vida. Ese es el secreto de ese pasaje. Entonces dice el 12: y al Rubení y al Gadí y a la media tribu de Manasés habló Yehoshua diciendo: recuerden de lo que le ordenó Moisés, siervo de Hashem, diciendo: Hashem vuestro Eloa os ha concedido descanso a vosotros y os ha dado esta tierra. Ese descanso es de la esclavitud. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado se quedarán en la tierra que os dio Moshe de esta parte del Jardín. Ellos iban a quedar del otro lado, no iban a pasar. Mas vosotros, todos los valientes guerreros, pasarán armados al frente de vuestros hermanos y les ayudarán. O sea, su ganado y sus mujeres se iban a quedar del otro lado donde ellos estaban, porque esa tierra se la dio Moisés a ellos, porque también fue parte de la tierra que Abraham miró. Pero los hombres de guerra, los adultos, entonces van a ir para pelear, para ir a la guerra, porque indiscutiblemente a esos pueblos que están ahí viviendo no lo van a sacar de que diplomáticamente, de que una carta de la OEA estableciendo que la tierra es de ellos. No, hay que pelear, porque esa gente no van a entregar lo que tienen 20, 30, 100, 200 años teniendo. Ellos no lo van a entregar así por así. Hay que pelear. Entonces,
hasta que el Eterno conceda descanso a sus hermanos, así como a ustedes. O sea, ustedes no tienen que pelear por la tierra de ustedes, porque ya Moisés se la dio, ya ustedes la tienen, por eso ustedes tienen descanso. Pero hasta que sus hermanos no tengan su parte de su herencia, ustedes también tienen que acompañarlos en la guerra. Eso es tener empatía. Entonces, ustedes volverán a la tierra de sus posesiones que le dio Moisés, siervo del Eterno, de esta parte del Jardín hacia donde nace el sol. Y ellos respondieron a Yehoshua diciendo, Naseh benishma. Esa frase es muy interesante en la Torah. Naseh benishma, o sea, todo lo que nos ordenes, eso haremos. Y a donde quiera que nos envíe, nosotros iremos. Eso es interesante. Entonces, algo muy interesante también que la Reina Valera no se lo dice a la gente, es que este acontecimiento que se está tratando aquí se da 30 días de la muerte de Moshe. 30 días de duelo pasaron cuando Yehoshua recibió la profecía que le ordena cruzar el río luego de 3 días. ¿Y por qué 30 días? ¿Por qué 30 días? Fíjense. Hemos aprendido en las clases del Zohar que la Neshama, el alma, tiene primero 7 días para salir del lugar donde vivía. Por eso se quitan los espejos o se cubren. Se habla bien del difunto, se hacen los rezos por 7 días que se llama la Shiva. Pero después de esos 7 días, el alma del difunto va al cementerio a recordar allí todo lo que vivió en ese cuerpo y pasa allí 30 días. Después de los 30 días, termina la primera etapa de duelo de un abelut, de un doliente. Entonces, la Torá, 30 días después de la muerte de Moshe, el espíritu de profecía viene sobre Josué y le dice que tiene que cruzar el Jardín, dando a entender, fuera de lo histórico, que a los 30 días de la desaparición de un alma es que el alma transita para el otro lado. Entonces, el alma transita hacia el otro lado los 30 días posteriores de su desaparición física de este mundo. Y, consecuentemente, después de esos 30 días también el doliente tiene que tener un tránsito en su vida. De hecho, la muerte de personas cercanas, la muerte de familiares, de líderes, para nosotros es la representación de un crecimiento espiritual. Hay un área en la que nosotros, a partir de esa muerte, vamos a crecer. Entonces, por eso es que muchas veces los viejos antes decían que cuando se murieran, todo el mundo iba a encontrar cómo resolver su situación. Y es así. A veces tú ves que si va a fallecer si falleciera un familiar, todo se te viene abajo. Pero sin embargo, cuando eso pasa, tú comienzas a encontrar alternativas. Yo mismo recuerdo que cuando era un muchachón, que nosotros nos criamos prácticamente con nuestra abuela materna. Mi mamá estaba ahí, pero trabajaba. La abuela siempre estaba el día entero en la casa. Y yo decía, yo no quisiera estar aquí cuando mamá se muera. Me daba como miedo eso, pensar eso. Y yo recuerdo que, gracias al Eterno, ya cuando eso pasó, yo estaba ya en el liderazgo, dirigiendo gente, tenía una conciencia diferente, pero yo recuerdo que
antes de su muerte, murió una de sus hijas y yo le di a ella, a mi abuela, la noticia de la muerte, como ella me hablaba a mí de qué sucedía cuando se moría alguien. Yo usé sus mismas palabras que ella me enseñó cuando niño. Y después, en el lecho de su muerte, que en esto ya hablé de eso también, en el lecho de su muerte, ella, en ese tránsito de su muerte, me dice a mí cosas que yo voy a vivir. Y después de su muerte, yo pude ver cómo hubieron áreas de mi vida que se desarrollaron. O sea, cuando hay la muerte de una persona cercana a nosotros, ya sea familiar, líder, amigo, alguien que tiene una incidencia en tu vida, esa muerte es positiva para ti. Porque esa muerte te va a dar un desarrollo, un crecimiento en algún área específica de tu vida. Y eso es lo que está pasando con Josué. Por eso el libro comienza diciendo que Josué es el sirviente de Moshe. Para que nosotros entendamos el grado de trascendencia que tiene para Josué la muerte de Moisés de forma positiva. Él está todo el tiempo detrás de la sombra del liderazgo de Moshe, desde la buena perspectiva de la palabra. E incluso vemos que cuando se da el becerro, la situación del becerro de oro, Moshe dice, el pueblo se ha corrompido. Oye el sonido que hay allá abajo. Y Josué dice, no, eso es como un sonido de guerra. Dice, no, eso es una fiesta. Ellos se pervirtieron. ¿Cómo va a ser? Es guerra. No. Él no podía percibir lo que Moisés estaba percibiendo. Pero ahora él ha dado un salto en su liderazgo, que él está en el puesto que tenía Moisés. Y eso pasó al cumplirse los 30 días de la desaparición de Moshe. Según la exégesis judía, como dije ahorita, la Reina Valera no te va a decir eso, porque son comentarios del pueblo del libro. Quien escribe la historia es el pueblo judío, no el pueblo cristiano. Mientras tú sigas interpretando la Biblia desde la perspectiva del cristianismo, lo que estás entendiendo es huecas filosofías de hombre. Pero cuando tú tomas la interpretación de la Torá desde la perspectiva de los que escribieron el texto, entonces tú conoces cómo fuiste conocido. Entonces seguimos. De la misma manera, verso 17, de la misma manera que obedecimos a Moisés, le dice la tribu, le responde la tribu, así te obedeceremos a ti, con tal que el Eterno, nuestro Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés. Fíjense ese cambio de paradigma en la conciencia del pueblo. Recordemos que no hace poco hay un grupo que le dice, ven acá, ¿y por qué Dios tiene que hablarle nada más a ustedes? Y no nos puede hablar a nosotros. Se rebela, un grupo se rebela. No asume el liderazgo de Moisés. Y ahora, de lo que ellos aprendieron de ese proceso, ellos están asumiendo ahora con facilidad la autoridad de Josué. Dice, nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos digas, así como lo hicimos con Moisés. Lo único que nosotros necesitamos es estar seguros de que la presencia divina que tenía Moisés tú la tengas. Por eso Eliseo le dice a Elías, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Porque cuando tú vas a sustituir en el liderazgo a un líder, tú tienes que tener la presencia divina que tenía ese líder. Tú no puedes, porque si no tú fueras un usurpador. Y eso no significa que tú tienes que hablar como él, moverte como él, no. Tú tienes que tener la conciencia moral y la revelación del espíritu que tenía ese líder.
tienes que tener una capacidad de influencia positiva, espiritual sobre el grupo, como la tenía ese líder. Porque de lo contrario, tú no eres el líder de ese grupo. Tú estás usurpando la posición del líder genuino de ese grupo. Por eso es que una rebelión no funciona. Cuando una gente se levanta en contra de un liderazgo, lo que termina es fraccionando el grupo. Si el liderazgo es genuino, tú no tienes que levantarte en contra del líder que está. La gente comienza a reconocerte automáticamente. Y tú, con sabiduría, dices, no, el líder es fulano, pero la gente te entiende, te interpreta, te sigue, te busca, te recomienda, etc. Porque no hay una usurpación de funciones. Y Yehoshua esperó hasta el último momento ahí al lado de Moshe. Al lado de Moshe. Yehoshua reconoció a Moshe no solamente como un líder, sino como un padre, porque el líder, ya lo he enseñado otras veces, es un padre espiritual. Como dice la Mishnah, tus padres te dieron la vida para este mundo físico, pero tu líder te da la vida para el mundo venidero, para el mundo espiritual, que es mayor. Entonces esos son paradigmas que nosotros tenemos que interiorizar en nuestras vidas para que nos vaya bien. Pero nosotros no vamos a seguir un líder cualquiera, nosotros vamos a seguir un líder que tenga una Torá genuina. Que sea la Torá que salga de su boca. No pretensiones engañosas, ni manipulaciones egoicas. No, es Torá. Nos vamos a someter a ti si tú tienes las mismas condiciones de Moshe, le están diciendo ellos. Ahora, de lo contrario, te vamos a apedrear. Te vamos a apedrear. Por eso hay un grupo que le dice a Yeshua también, tú eres el Mesías, dinos. Dice que lo fueron a agarrar en una cima de una montaña y él se le escapó. ¿Por qué? Porque tenían dos intenciones. Una, si él era el Mesías de verdad, lo iban a coronar rey. Y si no lo era, lo iban a apedrear. Y todavía en la cruz dicen, si tú eres el Mesías, bájate tú de esa cruz. Porque el líder tiene que tener unas características distintivas que son diferentes a los demás. Que aunque quieren tener liderazgo, su comportamiento demuestra que son usurpadores del puesto. Entonces, esta gente le está diciendo, nosotros vamos a hacer todo lo que tú digas, a la ciega. Pero tú tienes que tener las mismas condiciones de Moisés. Tienes que tener esas condiciones. Si esas condiciones no están, olvídate que te vamos a respetar. Porque eso significa que tú eres igual que nosotros. Ahora, si tú tienes las condiciones de Moisés, hay que respetarte. Porque Moisés cuando descendía del monte no se le podía mirar la cara. Cuando Moisés levantaba la mano, el pueblo ganaba la batalla. Cuando Moisés ponía el bastón en la orilla del agua, el agua se abría. Entonces, si tú no tienes eso, olvídate que te vamos a seguir. Porque cualquiera de nosotros sabe hablar bien, sabe hablar bonito. Es que tú tengas la unción del santo, que no es la unción de los cristianos. Entonces dice el verso 18 y último de este capítulo lo siguiente: todo aquel que se rebelare contra tus órdenes, siguen diciendo ellos, y no oyere tus palabras conforme a todo lo que tú mandes, será muerto. Solamente esfuérzate y sé valiente. El pueblo también le dice las mismas palabras: esfuérzate y sé valiente. Cuando oigo esa declaración del pueblo, me acuerdo de un episodio de las Escrituras. Había un rey que cuando aconteció que un paladín filisteo comenzó a bochornar al pueblo y a desafiarlo diciendo que vengan y alguien pelee conmigo, él y yo solamente. El que gane, su pueblo gana. Dice que el rey Saúl tenía miedo.
El rey Saúl tenía miedo, no tenía las condiciones de ser un líder para el pueblo de Israel. Y esta gente le están diciendo, tú solamente tienes que esforzarte y ser valiente. O sea, tú no puedes mostrar miedo. Si hay que pelear, como lo hacía David. A David le dijeron, tráeme 100 propucios de filisteos. Llevó 300. David vio al paladín desafiando al pueblo y dijo, ¿quién es este? Yo voy para allá. Yo soy que voy a pelear con él. Y le voló la cabeza. Porque el líder tiene que tener valor. El líder que viene de Dios tiene que tener valor. El primer paradigma que el Eterno le rompió a Moshe cuando lo llamó fue ese. Yo te llamo para que vaya delante del faraón. Dice, no, manda otro, que yo soy tartamudo. Dice, pero ven acá. ¿Y quién hizo la lengua y al que habla? ¿Quién hizo al mudo y al que puede decir? No fui yo. Dios le hizo entender a Moshe que para ser líder hay que ser valiente. Hay que tener valor. Porque el valor de un líder espiritual no está basado en sus propias fuerzas. Está basado en quien lo respalda. Por eso tenemos un libro completo de un tipo que nadie podía pelear con él, Sansón. Pero la fuerza de Sansón dependía de Sansón, no, era del espíritu. Entonces, el líder no va a exhibir una fuerza física de un gimnasio o una fuerza bruta de su naturaleza animal, no. El líder va a exhibir una fuerza que viene de Hashem, como está escrito. Y él tomó un látigo y sacó a los mercaderes del templo diciendo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yeshua se armó de valor, pero fue un valor del espíritu. No fue producto de que tenía 36 de brazos. Es que estaba lleno de Ruach HaKodesh. Entonces, Josué no va para la guerra de que porque él tiene todas las estrategias de un soldado. Él va para la guerra porque está respaldado del Espíritu. Por eso es que vemos que en los libros de los reyes, cuando el rey iba a una guerra, primero tenía que consultar con el Eterno si podía ir. Porque no depende del caballo ni del jinete que tenga el pueblo. Depende de Hashem que vaya delante de ellos. Entonces esta gente le están haciendo conciencia a Josué. Si tú tienes las capacidades que tenía Moisés, dadas por Dios, nosotros te vamos a reconocer. Y cualquiera que no te reconozca, nosotros lo vamos a matar. Es por la vida, vida por vida, el que no te respete. Ahora bien, tú tienes que respaldar eso siendo un tipo valiente. Tú tienes que tener las agallas y la capacidad de que tú sí seas sí, tú no seas no. Y de que tú eres el último en el campo de la batalla, que te vas a rendir en medio de una batalla, porque Dios está contigo. Si tú no tienes esa capacidad, ¿qué será de nosotros que no tenemos Espíritu Santo? Eso es lo que en ese diálogo grueso ellos le están dejando dicho a Josué. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Bien, entonces Josué comienza a demostrar capacidades, asignando jefes militares, organizando el equipo de guerreros que van a luchar y organizando también los posicionamientos del pueblo en lo que la guerra se efectúa. Entonces, finalmente, para no entrar en el segundo capítulo hoy, sino la próxima semana, el Eterno también condiciona a Josué a que era necesario
o es necesario para un liderazgo bien nutrido estudiar la Torá continuamente. Estudiar la Torá continuamente nos garantiza tener una capacidad de liderazgo. Entonces, por eso un liderazgo sin Torá es un liderazgo fallido. Ese liderazgo sin Torá que se ha desarrollado en los últimos 200 años en el mundo es lo que permite que hayan distorsiones como mujeres siendo pastoras, gente que se autodenomina pastor, guiando personas sin tener el más mínimo entendimiento real de lo que la Torá, de lo que la Biblia en sentido general quiere decir. Ayer yo tuve un debate con un grupo de cristianos, un debate sano, y le maté el gallo en la funda con un solo versículo. Ya vamos a hacer un razonamiento de Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Hagamos un ejercicio lógico y pensemos por un momento. Si esta habitación está vacía, no puede estar desorganizada. Eso es una lógica simple. Sin embargo, el liderazgo sin Torá en estos últimos 200 años, cuando lee ese pasaje, no se hace la más mínima pregunta de por qué hay una expresión ilógica en el segundo versículo de la Torá. Y para muchos intérpretes cristianos, ese versículo lo que significa es que ahí fue lanzado el diablo y sus demonios, y eso fue lo que desorganizó la tierra. Pero si no hay nada, no puede estar desorganizado. Entonces, ese razonamiento cristiano es incorrecto. ¿Pero por qué es incorrecto? Porque no tiene un estudio de la Torá. Cuando tú estudias la Torá de día y de noche, comienzas a entender contextos que de otra forma no pudieran ser entendidos. Y ojo, estudiar la Torá no es leer el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que saber qué es estudiar la Torá. Aprendimos al inicio del instituto un sistema de interpretación bíblico que se basa en lo siguiente. Cuando vengo delante de un texto, tengo que tomar en consideración, número 1, quién escribió el texto. Número 2, a quién se le escribió el texto. Número 3, cuál es el contexto del texto. Y número 4, el idioma original que se utilizó en el desarrollo de dicho texto. Basado en eso, cuando nos acercamos al capítulo 1, verso 2 del Génesis, y utilizamos el cuarto recurso, que es el idioma, el Lashon Kodesh, entendemos qué es lo que quiere decir el texto. Cuando la Torá dice, Veja'are hayetá, tohu vavohu, y la tierra todavía no tenía forma, y el espíritu de santidad, Veruach Elohim, merajefet al penei hamayim, merodeaba sobre las aguas para darle forma a la tierra. Entonces, no era que la tierra estaba desordenada y vacía, era que la tierra todavía, en el segundo versículo, no tenía forma, porque estaba en el proceso de evolución y desarrollo, su formación. Ahora,
para uno entender eso, tiene que estudiar Torá. ¿Y qué es estudiar Torá? No es leer, repito, el Antiguo Testamento. Estudiar Torá es entender, interpretar el Antiguo Testamento o la Torá desde el pensamiento judío, no del pensamiento cristiano. Porque cuando tú lees la Biblia e interpretas la Biblia desde el pensamiento cristiano, tú estás haciendo filosofía pagana. Tú no estás estudiando la Torá. Y en estos últimos 200 años, los liderazgos que se han levantado son liderazgos de filosofía pagana, no de pensamiento bíblico, no de pensamiento de la Torá. No hay un paradigma de la Torá en las doctrinas de la iglesia. Hay un paradigma del paganismo, del neoplatonismo, de la filosofía y hoy mismo de la caída de los valores y la cultura de los pueblos en donde se trazan los escritos de la Biblia. Pero está escrito que la Torá es pura, santa y justa, porque ella no ha sido dada para los sadik, para los justos, sino para los injustos, para los patricidas, para los madricidas y para todos aquellos que se oponen a la sana doctrina. Entonces el entendimiento de la Torá no puede ser un entendimiento cristianizado. Tiene que venir de los sabios de Israel. Cuando Yeshua hablaba al pueblo judío, Yeshua no citaba a San Agustín de Hipona, no citaba a Orígenes, Yeshua no citaba a Pablo, Yeshua no citaba a Lutero, no citaba a Calvino, Yeshua no citaba el pensamiento de la Asamblea de Dios, no citaba a Constantino ni al Concilio de Nicea. Yeshua citaba a Moshe, a los profetas de Israel. Cuando Yeshua decía, oísteis que fue dicho, él está hablando de la Torá, él está hablando del escrito de Moshe, él está hablando de lo que pensaron los sabios antes que él, pero él no está hablando del mundo occidental. Yeshua no tiene en mente, ni siquiera conocía el mundo occidental. Yeshua conocía el contexto de la Torá, el contexto de Moisés, el contexto de los profetas. Y ese era su mensaje. Por lo tanto, cualquier liderazgo que esté fuera de ese marco, de ese parámetro, es un liderazgo hueco, vacío, mitológico, filosófico, egoico, que no tiene absolutamente nada que ver con el Dios de Israel, con las promesas dadas a los patriarcas, con el pensamiento transmitido a Moshe y mucho menos con la calidad moral y ética de aquel que fue lleno de la Ruach HaKodesh, Yeshua nuestro Mesías. Que Dios, el Dios de Israel, nos abra el entendimiento en esta mañana con este shiur, con esta clase, y nos dé el crecimiento correspondiente de la misma. Tengamos una actitud en el corazón receptiva para entender el consejo de la Torá y seamos hombres y mujeres íntegros y fuertes en nuestro entendimiento, en nuestras prácticas, y que la conciencia moral y ética se reproduzca en nosotros hasta la venida de nuestro Maestro Yahoshua. Shabbat Shalom.